Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó, nos abrió los ojos y nos da esta nueva oportunidad. Este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, vimos que al final Herodes cumple lo que estaba oculto en su corazón, de acabar con Juan, en la celebración de su cumpleaños. Y ¿se ha preguntado usted alguna vez? Ay, perdonen, hermanos, pero como que me arden los ojos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es el origen de la fiesta de cumpleaños? Fíjese que en la Biblia se mencionan los cumpleaños solamente 2 veces. La celebración de cumpleaños no es una celebración hebrea. Fíjese, no tengo todo el tiempo para explicarles, pero rapidito. Si usted se va a Google a investigar el origen de la celebración de cumpleaños, se va a sorprender. No se sabe si esa celebración salió de Egipto o salió de Babilonia, fíjese. Pero ahí están metidos astrólogos y ellos están hablando de los astros que consideraban ellos como dioses, fíjese, y que los astros se juntan en el día que uno nace y ahí viene la suerte. Eso es lo que ellos dicen. Pero la Biblia de lo que sí nos habla es de lo que dijo el rey Salomón. Rey Salomón dijo esto, y esto está en Eclesiastés 7, verso 2, si usted lo quiere comprobar. Él dijo, mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón, dice Eclesiastés 7:2. Entonces ir a la casa del luto nos hace reflexionar, nos hace pensar cómo hemos llevado nuestra vida. En eso es lo que nos hace pensar. Y nos hace pensar en lo porvenir, porque día a día nos acercamos más. Cuando vamos a estar cara a cara con el Creador y vamos a tener que dar cuentas ahí con Él. En Génesis, fíjese, en el capítulo 40, el versículo 20 y 23 dice, se lo dejo ahí por si lo quiere usted comprobar, en la celebración que le digo que habla la Biblia de 2 celebraciones, y una es esta que está aquí en Génesis 40:20. ¿Se acuerda usted que a José lo metieron preso? Injustamente lo metieron preso. Y ahí llegó el panadero y el copero del rey, del faraón. Y José les interpreta los sueños a ellos, a los dos les da la interpretación, porque los dos soñaron algo. Y José les da la interpretación de sus sueños. Y entonces ahí, en esa celebración de cumpleaños que hace el faraón, ahí él restablece al copero, así tal y como le había interpretado José. El copero se restablece en su puesto y al panadero lo mandan a la horca. Fíjese, esa es una de las veces que se menciona el cumpleaños. La otra es esta celebración que estamos leyendo aquí en este capítulo. El cumpleaños de Herodes, donde este hombre hace un gran banquete y ya vimos que la hija de Herodías danza para todos los que estaban ahí.
dice que a Herodes le fascinó, le encantó la danza. Le dijo que hasta la mitad del reino le daría, que pidiera lo que ella quisiera porque él le daba todo a ella. Ella, por consejo de su mamá, pide la cabeza de Juan el Bautista. Solamente imagínese usted qué clase de celebración tan perversa que pueda ocurrir una cosa así. Fíjese, que en pleno banquete esta jovencita pida la cabeza de Juan el Bautista. Y hasta dijo cómo la quería. Pidió que se la llevaran en un plato, fíjese, mire, es que esto es algo terrible. Y aunque dice la escritura que Herodes se entristeció, como había jurado delante de todos los que estaban sentados en esa mesa lo que él haría si ella danzaba, entonces la presión de hacer lo que había prometido, fíjese, entonces lo obligó, digo yo. Entonces hizo lo que ella pidió. Que esto a nosotros nos sirva de lección, principalmente a los jóvenes, porque por la presión del mundo, por la presión de los que están a nuestro alrededor, a veces nosotros hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, porque estamos presionados. Mire, por la sociedad, por los jóvenes, cómo me dan de pena, tienen tanta presión ahora, en este tiempo. Y estas dos son las dos veces que se menciona en la Biblia algo acerca de los cumpleaños, fíjese. Entonces ya leímos que los discípulos se enteran, van y entierran a Juan el Bautista. El verso 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca, en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, imagínense, ¿cómo lo seguirían a él? Que la gente se daba cuenta a dónde iba, a dónde estaba. Porque dice, y cuando la gente oyó, le siguió. Fíjese, a pie, dice que caminando lo fueron siguiendo a donde estaba Jesús. Y Jesús se apartó porque, es mi pensar, debe haber sentido mucho dolor. Juan el Bautista era su primo. Y Jesús había dicho cosas grandes de Juan. Él dijo, todos los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Jesús sabía que la muerte de Juan implicaba el rechazo al reino de Dios, fíjese. Y por eso él se aparta, fíjese. Y también él sabía que el gobierno de Judea estaba usurpado, ya se había corrompido ese gobierno de Judea. El 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, dice, a los que de ellos estaban enfermos. Y pongámonos a pensar nosotros en el contexto. Acaba de morir Juan, fíjese, en manos de este usurpador, este falso converso. Fíjese, por eso era que Juan le recriminaba, le decía lo que él estaba haciendo, porque según era converso al judaísmo. Y lo que él estaba haciendo lo condena la Torah. Por eso era que Juan le decía, fíjese, y mató a Juan, él. Jesús vio esa gran multitud, dice la palabra. Y si pensamos, ¿a quién le prometió el Señor que haría de él una multitud de naciones? Si usted se pone a pensar, Abraham. Abraham le hace Dios esa promesa. Está en varias partes, pero yo le voy a decir lo que dice Génesis 13:16. Fíjese que dice,
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Imagínese usted qué grande eso. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Y Jesús sabía que esta multitud descendían de esas 10 tribus que se habían ido esparcidas por todo ese lugar. Y dice que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos, de esa gran multitud, y dice que los sanó a los que estaban enfermos de ellos. Y vamos a ver ahorita que les va a dar alimento, fíjese. El 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. El 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y ya hemos dicho nosotros que los números son muy importantes en la Biblia. 5 panes, le dice. 5 libros tiene la Torá. Y en esos 5 libros está la instrucción de Dios, fíjese. Y pan es la figura de la palabra de Dios. Pan es figura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 2 peces, las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que se multiplicó en el exilio, fíjese, y van a ser alimentadas por estos. Nada más y nada menos, mire, van a ser alimentados por el pan que bajó del cielo, por el Señor Jesús. Son alimentadas, porque dijo, y Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mire qué significativo esto, fíjese, porque dice que Él bendijo los panes y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a las multitudes. Él es el que nos alimenta, porque Él es la palabra. Y si nosotros somos discípulos del Señor, tenemos que llevar esta palabra escrita a esas multitudes que tal vez están confundidos o no han oído del Evangelio. Dice que se repartió entre todos, fíjese, entre todos los que estaban ahí, la comida. El 20 dice, y comieron todos, mire, y comieron todos, y se saciaron, dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. 12 tribus de Israel. Mire cómo la palabra tiene, cuando usted la escudriña, puede el Señor revelarle todas estas cosas. Fíjese, las 12 tribus de Israel. Y dice que sobraron. Fíjese, ese es el misterio de la redención de la casa de Israel. El 21 dice, y los que comieron fueron como otro número. Fueron como 5,000 hombres sin contar, mire, mujeres y niños. Dice 5,000, y este es un número alegórico, fíjese, de multitudes. Es figura de las naciones, donde están todos ahí, es incontable, incontable. El 22 dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca e ir adelante de él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Y el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Él envió a los discípulos a navegar por las aguas del mar de Galilea. Y dice que, y si usted se recuerda, ¿cómo llamaban a Galilea? Dice Galilea de los gentiles, donde estaban todas esas gentes, esas 10 tribus mezcladas. Fíjese, esa era esa multitud. Y en Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice la palabra. Una tierra llena de gentiles. Fíjese, porque el rey de Asiria había conquistado ese lugar, había tomado a las 10 tribus y se llevaban lo mejor del pueblo, los ricos, los estudiados, a ellos se los llevaba, la gente pobre se quedaba ahí. Entonces el rey de Asiria trajo gente de otros lugares para que se mezclara con la gente que había quedado ahí, fíjese. Y ahí salen los samaritanos, así de esa mezcolanza salen los samaritanos, gente mezclada que ya no tenía la palabra de Dios, sino que estaban llenos de tradiciones nada más, pero la palabra de Dios no la tenían. Por eso el Señor dice que sintió compasión por ellos. El mar de Galilea representa las naciones a donde las 10 tribus se mezclaron con todas las naciones, fíjese. Y ahí los envía el Señor. Mire lo que sucede, porque los mandó a ese lugar y dice que se levantó una gran tempestad, fíjese, como augurando la muerte de ellos, fíjese, porque ellos iban a llevar la luz de la palabra a esa gente que no la tenía, fíjese. Y esta gente que se había mezclado entre todas las naciones. El 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, dice, por las olas, porque el viento les era contrario. Fíjese, Jesús en el monte viendo. Jesús siempre ve cuando nosotros estamos en situaciones donde creemos que no vamos a salir. Tengamos la seguridad que Él ve lo que estamos pasando, fíjese. Entonces dice que Jesús en el monte viendo, en el centro del mar, esa barca se estaba hundiendo. Algo especial sucedió ahí porque dice que el viento se había levantado un viento que alborotó todo, les era contrario. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda es de las 9 a las 12 de medianoche. La tercera es de las 3 de la mañana. La tercera es de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que entre las 3 y las 6 el Señor comienza a caminar en el mar para reunirse con ellos. Mire que dice que camina sobre el agua, sobre el mar. Y el mar es figura de las naciones. O sea, Jesús camina sobre todas las naciones. El 26 dice, y los discípulos viéndolo andar en el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿A qué nivel de angustia estarían los discípulos que ya no lo reconocieron? No reconocieron a su maestro, fíjese, el rey de los judíos, y dice que dieron voces de miedo. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, Él siempre nos anima, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro siempre,
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y Pedro ya se estaba hundiendo, dice, mire, pero dejó de ver al Señor, fíjese. Cuando es lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros dejamos de verlo, dejamos de seguirlo, entonces nos viene el miedo. Ahí no, ya, sin Él, ¿a quién tenemos? Solamente tú, le dijeron los discípulos, tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Imagínese usted. Entonces dice que aquí Pedro dejó de ver al Señor y se estaba hundiendo. El 31 dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le está diciendo. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es fe? Que no es algo que usted cierre los ojos y dame fe. Eso no es fe. Fe es tener la fidelidad en la palabra, en la escritura. Creer con todo el corazón que lo que dice la escritura es lo que va a pasar. Y Pedro, por un momento, dudó de esto. Y eso es lo que nos pasa cuando dejamos de ser fieles a la palabra de Dios. Empezamos a dudar, nos vienen pensamientos que no, fíjese, y nos vamos por caminos equivocados. Y cuando nos vemos perdidos es cuando nosotros gritamos: Señor, ayúdame. Ahí gritamos y viene la misericordia de Dios, ahí al lugar donde nos encontramos. Dios es rico en misericordia, dice la palabra, y por su gran amor con el que Él nos ha amado, nos saca de ese lodo a donde nosotros nos metemos. Ahí mete Él su mano y de ahí nos saca, porque Él reconoce a sus ovejas y Él sí es fiel, es misericordioso. Si somos escogidos, Él nos saca de ahí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra, y yo las conozco, dice Jesús, y nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros somos ovejas de Él, aunque el mundo trate de alejarnos de las cosas de Dios, Él viene, nos rescata y nos saca a prados verdes, dice la palabra de Dios. Él tiene misericordia por nosotros. Aquí lo dejamos porque me pasé, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Ayúdeme para que Él nos oiga. Le cuento que Audrey salió bien de la intervención que le hicieron en su espalda. Anoche me avisó mi hijo y salió bien. Bendito sea su nombre. A Él sea la gloria que siempre nos oye cuando le pedimos. Pero acérquese para que Él nos conteste las que están pendientes. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, pero rogándote que les quites el velo para que también ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Estamos orando por Maylin Ortiz para que estos exámenes salgan sin ninguna señal de cáncer. En ti confiamos, Señor, y en tus manos la dejamos. También por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia este 28 de enero. Ayúdalo, Señor, para que él vea el gran amor que le tienes, Padre Santo. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Padre, tócalos, son siervos tuyos. También oramos por Norma y te rogamos que la ayudes, Señor. Ya tiene más de 15 semanas
Y te agradecemos que estés con ella, Padre Santo. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y Señor, te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que tú sigas a su lado. Te pedimos por Nicolás Velázquez, de 4 añitos. Ayúdalo, Padre Santo. Por Dylan Morales, de 15 años, que tiene agua en el cerebro. Revélate a esa familia, Señor. Ellos te necesitan. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia, Padre. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, Padre Santo. Ayúdala. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena, Señor, apiádate de ella. Por David Zarco, que tiene dolores terribles, Padre, ayúdalo. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños. Por René Ramos con cáncer de páncreas, ayúdalo, Padre, pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda cenar contigo. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la ponemos, Señor. Por nuestra querida hermana Chepita, para que tú sanes su corazón. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina. Son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles, Señor, a su casa con un toque de sanidad. Por nuestro querido hermano Jorge, te suplicamos que tú estés con él. Que le hables, Señor, que le alivies los dolores que tiene. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones, Padre. Tócala, sánala, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Señor, llena esas casas de tus ángeles, Padre, para que las ministren, las cuiden y las guíen, Padre. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles y la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre Santo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten, Señor, de ese letargo y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo, háblale, Señor, por las noches. Enséñale, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelos, mi Señor. Por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y por Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de todos ustedes. Bendiciones.